¿Cuántos ya se arrepintieron? Bien, ahorita vamos a ver si tu arrepentimiento es genuino o no lo es. Porque muchas veces nosotros decimos que ya nos arrepentimos, pero no es un arrepentimiento genuino, correcto. ¿Cuántos de ustedes son salvos? Que ahorita vamos a ver si de verdad lo eres. Entonces, este tema tiene precisamente ese matiz, va enfocado hacia ese camino para que entendamos cómo se entra al camino de la conversión y de la salvación, ¿sí? Que es a través del arrepentimiento. ¿Ok? Bien, vamos a leer Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15. Dice la palabra de Dios: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando, digan conmigo, predicando el evangelio, el reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y dijo: arrepentíos y creed ¿a qué? Al evangelio. Padre, gracias en el nombre de Jesús por darnos la oportunidad de estar en este lugar. Gracias por bendecirnos, por cubrirnos con tu sangre preciosa y por salvarnos. Gracias por proveernos, gracias por darnos salud, gracias por dar cada parte de nuestro cuerpo, gracias por nuestros órganos, gracias por nuestros ojos, que podemos ver, Señor eterno, cada día las bellezas de tu creación, Señor. Y muchas gracias, Padre, por permitirnos estar en este lugar para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús está mi vida en tus manos y la vida de este pueblo. Muchas gracias por los que vinieron y muchas gracias por los que se quedaron en casa, tuvieron que hacer alguna otra actividad, a los cuales también bendecimos ahí donde quiera que estén. En el nombre de Jesús, amén. Siéntense, por favor. Dice la palabra que después de que Juan fue encarcelado, Jesús asumió o tomó el lugar. Vino la sucesión, el reemplazo, como pasó con Moisés y Josué. A la muerte de Moisés, Josué tomó el lugar. A Dios nada lo agarra por sorpresa. Dios tiene siempre el control de todas las cosas. Y Él sabe también y conoce bien los tiempos y sabe cuándo es el tiempo, cuándo es el momento para ingresar, para entrar a una actividad. Y dice que entonces se cumplió el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Entonces Jesús dijo estas dos palabras: arrepiéntanse y crean al evangelio. El evangelio, ¿qué significa? Significa buenas nuevas, significa buenas noticias. ¿Quiere decir entonces que las malas noticias han estado siempre en todos los siglos durante estos últimos 2000 años? Sí. Y estas malas noticias no solamente 2000 años, sino los 6000 años que tiene la humanidad. Después de caída, desafortunadamente siempre va a haber malas noticias. En la Biblia hubo personas que recibieron malas noticias. Por ejemplo, el rey Ezequías, cuando el profeta Isaías fue y le dijo: prepara tu casa porque vas a morir. Esa no es una buena noticia. De antemano era una noticia no agradable, pero recibió esa mala noticia. Los de Nínive, por ejemplo, tampoco no recibieron una buena noticia cuando Jonás llegó a predicarles durante 3 días, porque la noticia era: arrepiéntanse. Porque si ustedes no se arrepienten, entonces Dios va a traer destrucción y juicio sobre este lugar. ¿Sí? Entonces, de antemano, aún Juan, cuando fue aprehendido, ¿sí?, él lo que hizo fue... Ok, ¿me lo arreglas? Bien. Cuando Juan fue aprehendido, esto pues claro que no era una buena noticia para sus discípulos, cuando se enteraron de que él fue a la cárcel.
Y menos que Juan en ese momento ya no salió de la cárcel, sino solamente salió para ser presentado ante la petición de una mujer, el capricho de una mujer que era confrontada con la verdad que Juan traía, y le tuvieron que cortar la cabeza. Entonces, las malas noticias, siempre todos nosotros alguna vez o siempre recibimos malas noticias, unos más seguido y otros menos seguido, pero todos sabemos lo que es una mala noticia. Cada mañana o cada tarde o cada noche en el noticiero no hay buenas noticias, y menos en nuestros últimos tiempos. Hay malas noticias, secuestros, asesinatos, venta de droga, la guerra del narcotráfico con el gobierno, la pandemia. Estos últimos días que se ha aumentado, no es una buena noticia. Escuchar que la pandemia otra vez está queriendo emerger y de alguna forma ha infectado o ha afectado a algunos. Claro, el nivel de fuerza ha disminuido, gracias a Dios. Ya no es la misma fuerza, es una gripe, pero es una gripe fuerte, pero al final no es una buena noticia. Así que estamos en el mundo lleno de malas noticias. Sí. Así que la Escritura nos dice que cuando Jesús vino predicando el Evangelio del Reino. Esto quiere decir que Jesús no traía malas noticias. Jesús traía muy buenas noticias. Porque eso es lo que significa precisamente Evangelio. Así que si tú te dicen a ti, ¿tú eres evangélico? Sí, yo soy un portador de buenas noticias. ¿Cuántos ya se arrepintieron? ¿Cuántos ya se convirtieron? Entonces, una característica de alguien convertido, ¿sí?, de alguien nació de nuevo, de alguien arrepentido, es que efectivamente de su boca ya no salen malas noticias, sino ahora tiene buenas noticias, porque ya se acercó al reino, y el reino se acercó a él. Y no solamente eso, sino que cuando tú te arrepientes, te introduces al reino. Y dentro del reino de Dios hay buenas noticias. Siempre hay buenas noticias, ¿ok? Bien, entonces, como ya sabemos, el término evangelio significa buenas. Otra vez, el término evangelio significa buenas noticias. Así que cuando te digan que eres un evangélico, tú eres un portador de buenas noticias, ¿ok? Para que se vayan quitando también ideas en la mente cuando te dicen evangélico. Un evangélico o el evangelio tiene que ver con buenas noticias. Bien, entonces aquí el evangelio, que significa buenas noticias, se relaciona con el reino de Dios. Así que tenemos una buena noticia que recibimos esta mañana, y esta buena noticia es que la predicación del evangelio, que son buenas noticias, es dada a todos los hombres de esta tierra, pecadores, rebeldes, buenos, malos. Así que el Señor vino a predicarle a todos, a los buenos y a los malos. Y entonces pregúntate tú, bueno, ¿cómo es que Jesús vino predicando a los buenos y a los malos? ¿Los buenos necesitarían la predicación del evangelio? Sí. ¿Los malos necesitarían la predicación del evangelio? Sí. Porque nosotros así es como determinamos una persona buena. Decimos, una persona buena es el que trae el gasto a casa y da alimento a su familia. Una persona buena es aquella persona que no falta a su casa. Una persona buena es aquella que obedece. Una persona buena es aquella que es responsable, que sabe cubrir y cumplir con cada una de sus responsabilidades y obligaciones. Una persona buena es un buen padre. Una persona buena es una buena madre. Una persona buena es un buen hijo. Una persona buena es un buen trabajador. Una persona buena es un buen empleado, pero también una persona buena es un buen patrón. Una persona buena es un buen maestro. Una persona buena es un buen político. Sí, entonces toda persona buena necesitó de la predicación del evangelio, porque dice la palabra que todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de nuestro Dios. Así que el hecho de hacer cosas buenas no nos exime a nosotros de una responsabilidad delante de nuestro Dios. Somos considerados también pecadores. ¿Ok? Bien. Así que el evangelio se viene predicando a hombres rebeldes, a hombres pecadores,
para hacerlos partícipes de su glorioso reino. El mundo no recibe con agrado a Dios. El mundo, sí, desafortunadamente desprecia a Dios, rechaza a Dios, abomina a Dios. Mucha gente no está de acuerdo con Dios, no está de acuerdo tampoco con la fe, porque dice la palabra que viene predicando el reino de Dios, arrepentimiento y creer al evangelio, que es fe. Hay miles de personas que tienen un cierto rechazo, un cierto desprecio hacia Dios. Por eso es que en aquel tiempo había también miles de personas que no pertenecían al pueblo de Dios y que por lo tanto tenían un rechazo, un desprecio hacia Dios. Mucha gente abominaba, aborrecía a Dios. Hoy en día tenemos el mismo problema porque mucha gente aborrece, desprecia, rechaza a Dios. Aún dentro de la misma iglesia. La iglesia, muchos que llegan a conocer el evangelio, llega un momento en que también rechazan a Dios. Por ejemplo, cuando ya no quieren congregarse, cuando ya no se quieren esforzar, cuando creen que ya no vale la pena seguir a Dios, ahí comienza un rechazo, comienza un desprecio, comienza un aborrecimiento hacia Dios. Cuando alguien conociendo a Dios le reclama a otro, diciendo, pues no que eres cristiano, pues no que tú que conoces de Dios. Y cuando tienen esta actitud, esas personas, aunque conozcan, aunque sepan del evangelio, aunque sepan de las buenas noticias de la palabra, muchas personas desafortunadamente no se dan cuenta que ya terminaron con su actitud despreciando o rechazando a Dios. Cuando hay una pelea dentro de la familia, y entonces suelen decir, ¿sabes qué? Ya ni me pidas, ya no voy a congregarme contigo porque no vale la pena. Ahí la persona está, ¿qué? Rechazando, está abominando, está haciendo a un lado a Dios. No se está dando cuenta, pero al final esto es lo que está haciendo, porque hacemos a Dios responsable muchas veces de todo lo que nos pasa. Cuando hay un responsable frente a tu cara, frente a tus ojos, ¿sí? Y frente a tu espejo también, hay un responsable y muchas veces nosotros no queremos darnos cuenta de esa realidad. Entonces, el rechazo, el desprecio hacia Dios es muy marcado. Los grupos lésbico-gays son muy dados a despreciar a Dios, a aborrecer a Dios. No están muy de acuerdo con Dios. Porque creen, ellos dicen, no, con Dios sí, pero con los evangélicos no. Y es una mentira, porque aunque te digan eso y parezca lógico, ¿sí? Esa respuesta no es lógica, porque los evangélicos pertenecemos al pueblo de Dios y somos el pueblo de Dios. Así que, por lo tanto, al ser el pueblo de Dios, no puede separarse Dios y la iglesia de Cristo. Así que somos lo mismo. ¿Están aquí? Y entonces los políticos desprecian a Dios, rechazan a Dios, no están de acuerdo con Dios. De tal manera que dicen, no, se mantiene rígidamente, ¿sí? Así ríspido, se mantiene la separación entre la iglesia y el Estado. La iglesia y el Estado no tienen nada que ver. Y tanto es así el desprecio hacia Dios que ningún pastor en México puede ser candidato a alguna candidatura de diputación, de senaduría, o de alcaldía, o de gobernador, o de ser el mismo presidente de la República Mexicana. No lo aceptan, ¿sí? Y dicen que tiene que tener por lo menos, no recuerdo, Jorge, si 3 años, Pablo, 3 años o 5 años, de haberse despedido de sus labores pastorales para poder participar de alguna candidatura. Entonces, ¿eso de qué me habla? Me habla de que hay una abominación y un rechazo hacia Dios. El mundo desprecia a Dios. El mundo rechaza a Dios. Entonces, por eso viene Jesús predicando el Evangelio, precisamente por el alto grado o índice de rechazo o de abominación que tiene el hombre para con Dios. Y Jesucristo entonces aparece hace 2000 años y le dice a esa gente, como si apareciera hoy y nos dijera también a nosotros, cuán importante es que se arrepientan. Es decir, Dios nos está dando una oportunidad, otra vez. Es decir, no la merecen, no son dignos, son pecadores,
hacen lo malo continuamente, pero ¿qué creen? Vengo para decirles de parte del Dios de los cielos, que el Dios de los cielos ha decidido darles una nueva oportunidad a todos los rebeldes y a todos los pecadores sobre la faz de la tierra. Es increíble, ¿no? Lo que hace Dios. Es maravilloso lo que hace Dios. Cuando viene Jesús, Él es el portavoz, Él es el mensajero. Él es el que viene de parte de Dios para mostrarnos el camino, para mostrarnos la verdad, para mostrarnos la vida y para decirnos realmente lo que Dios nos está brindando como una nueva oportunidad. Y entonces comienza la predicación del Evangelio y dice: arrepiéntanse, sí, y crean al Evangelio. Notemos, Jesús estaba predicando el arrepentimiento, pero Él no estaba como dando una opción. Él no estaba abriendo una puerta como de oportunidad para decir, si quieres. No, aquí el Señor, vemos a través de lo que Él habla, está diciendo arrepiéntanse como un mandamiento. Sí, arrepiéntanse cada uno y crean al Evangelio. No estaba dando una opción, estaba diciendo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Sí, el reino de los cielos ha venido a vosotros. Así que si alguien quiere venir al reino, las condiciones para poder entrar a ese reino es que tengan fe y que se arrepientan. Esas eran las condiciones para poder entrar al reino de nuestro Dios. Así que Él venía predicando y los discípulos también lo entendieron tan claro que es también lo que ellos hacían, predicar el arrepentimiento y que creyeran al Evangelio. Dice la palabra, Hechos 17:30. No solamente fue Jesús el que vino predicando de esta manera, sino también es quienes le siguieron, lo hicieron. Hechos 17:30 dice la Escritura así, por favor. Vamos a leer Hechos 17:30, dice la palabra, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. ¿Qué? Ahora manda, como mandamiento, manda a todos los hombres en todo lugar, que ¿qué? Que se arrepientan. Entonces no es una opción, es un mandamiento que todos los seres humanos que quieran entrar o pertenecer al reino de nuestro Dios, tienen que arrepentirse. Es un mandamiento también. Así como está el mandamiento de no matarás, no codiciarás, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Así como está el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, también está el mandamiento de que si tú quieres entrar y pertenecer al reino de nuestro Dios, la única manera para poder accesar es a través del arrepentimiento. Aleluya. Sí, así que de esta manera el Señor se expresaba dejando en claro que Él es el Rey y por lo tanto Él tiene derecho legítimo de exigir ¿qué? El arrepentimiento. Él como Rey tiene el derecho de exigir el arrepentimiento como una condición para poder entrar a su reino. Esto es sencillo de entender. Cuando estamos hablando en el ámbito terrenal, miren, cuando un emperador romano era coronado como rey, él no invitaba a sus súbditos de su reino a que aceptaran su autoridad si les apetecía, si les agradaba, si les gustaba. Sí, entonces ustedes acéptenme. No. Él no invitaba a sus súbditos de esa manera, sino que exigía a todos ellos, los que pertenecían a su territorio que él iba a reinar, exigía a todos ellos sumisión y lealtad. Ese emperador les exigía que todos los que ahí vivieran tenían que acatar las reglas, el orden. Si ustedes leen la palabra de Dios en el libro de Daniel, van a ver un panorama de cómo era el asunto de los reyes, porque ahí tenemos 3 reyes, sí, que se manifiestan en el periodo de Daniel. Vemos a Nabucodonosor, vemos a Belsasar y vemos al rey Darío. 3 reinados, sí. 2 reinados pertenecían a Babilonia, porque uno era Nabucodonosor, pertenecía al reino babilónico, y su hijo, cuando murió Nabucodonosor, él ocupó el trono, que fue el segundo reinado de Daniel, que estuvo profetizando en ese territorio de Babilonia, y después los medo-persas ocuparon Babilonia, vencieron a este rey y tomaron el lugar. Así que Daniel, ahí vemos cómo la orden del rey era ley. Este rey, primeramente cuando levantaron la estatua, dijeron, oh rey, que nadie ore, que nadie haga, que nadie diga,
¿sí? Y el que lo haga prácticamente, no, estoy confundiendo la historia, es cuando levantaron la estatua dijeron, el que no se postre ante la estatua va a ser arrojado al horno de fuego. Y era ley. Y ahí no tenían la opción de escoger, sino los mismos súbditos tenían y estaban obligados a obedecer. Y cuando Sadrach, Mesach y Abednego no obedecieron, los arrojaron al horno de fuego por órdenes del rey. Después, en el caso de Daniel, dijeron un decreto que no, el rey lo firmó y dijo que no se haga oración a ningún dios, más que toda petición se haga al rey directamente. Y el que no obedezca va a ser arrojado al foso de los leones. Y Daniel, por supuesto, dice que entrando a su cámara abrió las puertas y abriendo la ventana que daba hacia la dirección de Jerusalén, él se puso a orar a Dios. Y él no cambió su actitud, su posición, su sentir hacia nuestro Dios. Y por lo tanto dice la Escritura que Daniel tuvo que ser arrojado al foso de los leones por haber desobedecido un decreto, un mandato del rey. Ahora la pregunta es, dice Jesús, Dios dice que en este tiempo todos los hombres, pasando por alto todos los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Es un decreto. Salió un decreto por toda la tierra y dijo el Señor, todo aquel que quiera entrar a mi reino, una de las condiciones para poder entrar es de que hagan actos de arrepentimiento. Y entonces la forma en cómo pueden entrar dentro de mi reino. Si la gente no entiende esto, desafortunadamente no se va a salvar, no va a tener una genuina conversión y todo el tiempo va a vivir tibiamente con doblez de ánimo, porque no ha entendido lo que es el arrepentimiento. Lucas 13:3, vamos a leer. Lucas 13:3, leamos. ¿Qué dice? A ver, léanlo como si tuvieran poca hambre. ¿Qué dice? Pero léanlo bien, por eso es que no podemos captar bien. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos, otra vez, todos, ¿se dan cuenta? Es muy grave cuando nosotros no tenemos un genuino arrepentimiento. Debe de haber un arrepentimiento verdadero, porque si no, de lo contrario, nosotros seguimos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, y también nos espera la muerte. Y acuérdense que la muerte en sus tres fases. Muerte espiritual. Hay mucha gente que no busca a Dios, por lo tanto no tiene vida espiritual. Toda su vida es carnal. Y esta persona está muerta espiritualmente. Una persona con vida puede estar muerta espiritualmente por el simple hecho de que no tiene una vida espiritual. No ora, no ayuna, no se congrega, no cree en Dios, no cree en la palabra, por tanto no obedece la palabra. Y esa persona ya está muerta espiritualmente, no, porque el único que da vida espiritual es Dios. Así que alejados de Dios estamos muertos espiritualmente. Segunda muerte, dejar de existir. Cuando ya hubo un paro respiratorio en nosotros en esta tierra y nos tienen que enterrar porque nuestro cuerpo se va a pudrir. En 3 días comienza la descomposición del cuerpo, sí, antes de que se empiece a gusanar. ¿Está aquí? Así que la muerte física es dejar de existir. Y está la muerte segunda. Y la muerte segunda es la separación definitiva de Dios para con el hombre. Nunca más el hombre va a tener la oportunidad de poder acercarse ante Dios. El hombre nunca más va a poder tener la oportunidad de tener compañía. Así que si tú eres de los solitarios que te encanta estar solo todo el tiempo porque aborreces a tu prójimo, no te preocupes, en el infierno vas a poder estar solo toda la eternidad. ¿Están aquí? Ok, entonces,
Lucas 13:3, si no te arrepientes, todos van a ¿qué? A perecer. Te estás muerto espiritualmente y un día vas a dejar de existir y un día vas a estar en la eternidad ya sin Dios y sin compañía, solo con tu soledad. ¿Están aquí? Y solo con tus sentimientos. ¿Ok? Bien, ¿por qué debemos arrepentirnos? ¿Saben cuál es la situación por la cual estamos en muchos problemas? El pecado. El pecado es la clave de todos nuestros problemas. El pecado es la clave de todos nuestros males sobre la faz de la tierra. El pecado es lo que ha traído tanta destrucción a la humanidad. Las guerras vienen por causa del pecado. Las hambrunas vienen por causa del pecado. El dolor viene por causa del pecado. Las enfermedades vienen por causa del pecado. Por ejemplo, esa plaga que viene ahorita, que vino de la enfermedad del mono, el virus del mono, pecados sexuales. Vino el SIDA en el 84 y ahora en el 2022 vienen este tipo de males por causa de los abusos sexuales que el hombre practica. Entonces, una persona que le deshace el hígado y lo vomita en pedacitos, la culpa fue el pecado del alcoholismo. Una persona que se queda en el avión o que mata a alguien, muchas veces es por causa de la droga. Entonces el pecado es el que nos ha traído muchísimos males, muchísimos problemas, muchísimo dolor. Así que cada uno de nosotros debemos entender que para poder entrar al reino de Dios no podemos hacerlo con pecado. Es una persona que viene y dice, yo estoy caminando con Dios, pero no has cambiado. No es diferente. Tu manera de pensar sigue siendo la misma. Porque arrepentimiento, la palabra es metanoia, es cambio de mentalidad. Arrepentimiento es cambio en tu manera de pensar. Así que ¿para qué cambia tu manera de pensar? Para que cambie tu manera de ser. Para que cambie tu manera de actuar. Así que Dios, cuando viene Jesús predicando, les dice metanoia, arrepiéntanse. La clave está en cambiar tu manera de pensar. Si eres negativo, tienes que dejar de serlo. Si eres pesimista, tienes que dejar de serlo. Si tenías una mentalidad de obscenidad, porque hay muchas personas que son muy groseras y vienen a Cristo y no dejan de serlo. Dicen, no, yo ya acepté a Jesús en mi corazón como Señor y Salvador, pero sigue siendo igual. Sigue teniendo el mismo carácter, el mismo temperamento, la misma actitud, la misma conducta. Y él no se quiere dar cuenta, aunque sí se da cuenta. ¿Y cuántas veces las personas suelen decir, esos mismos que no cambian, son los que te echan en cara a ti cuando te dicen, ¿y eso que eres evangélico? Pues no que eres evangélico, pues no que vas a la iglesia. ¿Y para qué vas a la iglesia si eres igual? ¿Cómo él sí se da cuenta de cómo tú eres y cómo no cambias? Y él no se da cuenta que tampoco no tiene ningún tipo de cambio. Entonces, cuando hablamos de arrepentimiento, estamos hablando de aquel que cambia. Que todo aquello que dañaba, que todo aquello que iba en contra de las reglas y de los principios de Dios, y lo hacía, ahora cuando yo me arrepiento, dejo de hacer todo eso. Ya no más, porque en el arrepentimiento lo que vino fue un cambio de, y ese cambio no es de 360 grados, como dice, no, ya Dios me cambió, tengo un cambio de 360 grados, no está caminando en círculos. Por eso sí, muchas personas, su cambio fue de 360 grados, no llegan nunca a ningún lugar porque siguen siendo los mismos. No, es de 180 grados, estabas en un extremo y ahora estás en el otro extremo. ¿Están aquí? Así que el camino para avanzar es lineal, no circular. ¿Ok? Y cada uno de ustedes debe entender entonces esto, que si yo ya me arrepentí, entonces se tienen que ver mis cambios, se tienen que ver mis frutos. Eso es lo que se tiene que ver. Vamos a ver la escritura, Isaías 5:20. Isaías 5:20.
Cuando alguien se ha arrepentido. Isaías 5:20, leamos. Dice, ay de los que a lo malo dicen y a lo bueno dicen, que hacen de la luz y de las tinieblas, que ponen lo amargo por y lo dulce por amargo. O sea, una persona, no es posible que yo diga, yo ya me arrepentí y que todavía yo no alcance a discernir las cosas. Quiere decir que una persona que tiene arrepentimiento tiene discernimiento. Una persona que tiene arrepentimiento tiene discernimiento. Sabe discernir lo bueno de lo malo, lo dulce de lo amargo. Cuando yo me arrepentí ya sé discernir. Así que por lo tanto también sé de dónde viene el problema. Sé de dónde viene el ataque. Sé de dónde viene la acusación. Sé de dónde viene la crítica. Sé de dónde viene la mentira. Sé de dónde viene aquello para tratar de desanimarme, de enfermarme, de afectarme. Tengo discernimiento. Y como tanto, como sé de dónde viene, no lo tomo en cuenta. No lo fumo, no lo pelo. Una persona que ya se arrepintió no cae en las garras de la mentira, no cae en la trampa de Satanás cuando se ve acusado, perseguido, criticado, injuriado. La Biblia dice, alegraos cuando digan toda clase de mal entiendo acerca de vosotros. ¿Por qué? Porque realmente tú sabes que detrás de esa acusación está la mentira. Detrás de esa acusación o de esa persecución está lo falso, está la envidia, están los celos, está todo lo negativo. Y cuando una persona ya se arrepintió, no cae en esa trampa, no cae en ese engaño, no se deja arrastrar por aquellos que no han sufrido ningún tipo de transformación o de cambio en su vida. Tenemos que aprender como buenos cristianos que si yo entré ya al reino de nuestro Dios, entonces yo ya no caigo en la trampa de la mala noticia, sino yo solamente me guío por la buena noticia. Ustedes no me entendieron. Un cristiano que ya se arrepintió, sí, escucha la mala noticia, pero también él sabe, como buena noticia, que hay un Dios que tiene poder para hacernos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Una persona que ya se arrepintió sabe que así como hay una mala noticia, también hay una buena noticia, y va a depender hacia cuál yo me quiero inclinar. Oh Dios, es verdad que estamos llenos de malas noticias, pero el que ya se arrepintió sabe que siempre hay una salida, sabe que para la prueba siempre hay una puerta abierta, siempre hay una salida. Dice la palabra que Dios no nos pone pruebas más pesadas que no podemos llevar, y que si viniera la prueba, juntamente con la prueba dará la salida para que podamos resistir. Entonces cada uno de nosotros debemos entender eso. Siempre hay una salida. ¿Cuál es la salida de la muerte? Si a mí me anuncian que me voy a morir por una enfermedad, ¿cuál es la salida de la muerte? Hay dos. Fíjate, hay dos puertas. Mientras la muerte solamente tiene una sola puerta, ¿sí? La buena noticia es que nosotros tenemos dos puertas. Y estas dos puertas, una es que la enfermedad que me dijeron que yo tengo y que me va a matar, pueda ser sanada por Dios en mi vida. Ahí ya está la primera puerta. Y la segunda puerta es, aunque la enfermedad dice que me va a matar, aunque me mate, yo no voy a morir, voy a vivir, porque pasaré de muerte a vida. Así que mientras el diablo con su mala noticia te muestra una puerta abierta, Dios siempre te va a dar dos o tres opciones. En Dios hay más oportunidades, en Dios hay más opciones que en el pecado. Pero para poder accesar a todo eso, solamente es a través del arrepentimiento. Es decir, cambio mi mentalidad. Estoy enfermo, sí, Señor, pero yo tengo dos opciones. Tú me puedes sanar, o simplemente tú me puedes preparar para llevarme a la vida eterna. Así que yo me inclino y confieso estas dos opciones. Tú tienes poder para sanarme, o tienes poder para llevarme a la vida eterna. Pero no permitas que esta enfermedad me mate. ¿Se dan cuenta? Es muy diferente cuando tenemos esta mentalidad. ¿Ok? Así que
Por esa razón, cada uno de nosotros debemos de ver si estamos caminando dentro de el genuino arrepentimiento. El arrepentimiento, ¿qué es? Implica abandonar nuestra independencia de Dios. Muchos viven independientes de Dios. No le preguntan a Dios ni para hacer las cosas, ni para emprender un negocio, ni para ver si la carrera que van a estudiar es la correcta. Nunca le preguntan a Dios. Mucha gente es muy independiente. Mucha gente camina en esa independencia. Y una persona cuando se arrepiente implica esto, abandonar nuestra independencia, nuestra enemistad y nuestra rebelión contra nuestro Dios. Y nos hace volver en el arrepentimiento a su justicia. Así que una persona que no se ha arrepentido es una persona que no está dispuesta a abandonar su independencia. Por eso el Señor todo lo sometió bajo sus pies, todo lo metió bajo autoridad. Una persona que no camina bajo autoridad, un varón que no camina bajo autoridad, pero pastor, yo soy Cristo en mi cabeza, yo a quién le tengo que rendir cuentas. Tienes que rendir cuentas a Dios y tienes que rendir cuentas en tu casa si eres casado. ¡Hey! Eso es caminar bajo autoridad. Así que cuando tu esposa te pregunte, mi amor, ¿dónde andabas? Cuéntale todo lo que hiciste durante el día. En lugar de enojarte, en lugar de incomodar, ya vas a empezar con tus celos. Si ella empieza con sus celos, la culpa es tuya porque tú creas esa desconfianza. Hey. Una persona que verdaderamente se ha arrepentido es una persona que cambia su mentalidad, sí, y que antes él hacía lo que quería y ahora ya no hace lo que quiere. A Pedro se le dijo, cuando eras joven ibas a donde quería, mas ahora que eres viejo dejarás que otro te ciña y ocupe tu lugar. Qué difícil es eso, negarnos a nosotros mismos. Mujeres se sujetan a sus maridos, obedecen a sus maridos. Una persona que se ha arrepentido sabe sujetarse a su marido, sabe obedecer a su marido. Hijos, obedeced en Dios a vuestros padres. Hijos, ¿obedecen a sus padres o hacen su regalada voluntad? Hacen lo que ustedes quieren. Como ya crecieron, como ya están grandes, como creen que ya pueden ustedes vivir la vida independientes a sus padres, ¿los obedecen? El arrepentimiento te lleva a un cambio de ser independiente a ser dependiente de una autoridad que procura mi bien. Así que el arrepentimiento va encaminado hacia allá. Cambio mi mentalidad y me someto. ¿Están aquí? Miren, Colosenses 1, 13 y 14, dice así. Colosenses 1, 13 y 14. Colosenses 1, 13 y 14, dice así, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Digan conmigo, estábamos en otro bando. Digan conmigo, estábamos en otro bando y ahora estamos en el bando de Dios. ¿Qué diferencia? Es un análisis ahora mismo. ¿Qué diferencia? ¿Qué tanto tienes de diablo y qué tanto tienes de Dios? Siendo honesto, ¿qué tanto tienes de diablo y qué tanto tienes de Dios? ¿Todavía eres peleonero, chismoso, criticón? Hey. Gracias por su sinceridad. ¿Sí se dan cuenta? ¿Todavía te gusta andar de ojo alegre? ¿Todavía te gusta? No, pastor, pues yo me echo michelitas, no hay ningún problema. ¿Todavía lo sigues haciendo? ¿Sigues fumando? No, pues uno no es ninguno, pastor. Yo, no, si me fumaba 30, ahora más me fumo uno. ¿Qué onda contigo? ¿No te has arrepentido? Tú no te has arrepentido, sigues todavía con tu vieja vida. Mira, te la pongo muy fácil. Pastor, ¿a poco por fumar un cigarro me voy a perder? ¿Dónde dice la Biblia que por fumarme un cigarro me voy a perder? Es verdad, la Biblia no dice que por fumarte un cigarro te vas a perder, pero sí estás atentando contra tu salud. Y dice la Biblia que el que mata, el que es homicida, no heredará el reino de Dios.
¿Están aquí? Así que cada uno de ustedes debe de ver qué tanto tiene del diablo y qué tanto tiene de Dios. ¿Y qué es lo que predomina más? ¿Las obras del diablo en tu vida o las obras de Dios en tu vida? ¿Las obras de la carne en tu vida o las obras de santidad en tu vida? Debes de analizar eso. Si yo tengo más peso de lo negativo en mi vida, tú todavía no te has arrepentido. Sí, si tengo más peso de lo negativo en mi vida, le das alegría a tu cuerpo, Macarena, andas fornicando, andas adulterando, todavía tomas, todavía fumas, todavía se te salen las groserías de tu boca, todavía eres un mentiroso, todavía tu hermano, criticas a tu hermano cuando la riega, cuando se equivoca, en lugar de que lo ayudes, todavía maldices el día en que naciste, todavía vives airado, enojado, todavía eres peleonero, cada rato estás peleando, con todo mundo peleas. Peleas en tu trabajo, peleas en la calle, peleas con tu coche cuando vas manejando, todavía tú no te has arrepentido. Criticas y juzgas a tu pastor a cada rato, tú no te has arrepentido. Es un mentiroso, falso, hipócrita, servidor del diablo. Es fuerte, ¿verdad? Esto. Pero es mejor que ustedes lo escuchen de mí y no que lo escuchen de Dios cuando ya se mueran y estén ante su presencia y que les diga: malditos al fuego eterno preparado para el diablo y los ángeles, arrójenlos ahí. Es mejor que escuches de mí ahora que yo te diga hipócrita y no que te diga Dios el día de mañana cuando yo estés ante su presencia hipócrita. Es mejor ahorita que lo escuches y digas: ¿sabes qué? Creo que lo estoy regando. Tengo que cambiar. Tengo que ser diferente. Tengo que ser transformado. ¿Están aquí todavía? Así que Dios nos ha llamado de la potestad de las tinieblas. Cuando éramos hijos de rebelión. ¿Para qué nos trajo a su reino? ¿Para hacer nuestra voluntad? No, pues si nos trajo de donde hacíamos nuestra voluntad. Entonces Dios nos trae a su reino para que sigamos haciendo nuestra voluntad, para hacer la voluntad de Él. Entonces, ¿y la estamos haciendo? ¿Y saben por qué no la estamos haciendo? Porque no nos hemos arrepentido. Realmente no nos hemos arrepentido. Estamos mal delante de nuestro Dios. Romanos 10, 8 y 9. ¿Qué dice? Léanlo fuerte. El 9. ¿Qué dice? Que si confesares con tu boca, ¿qué? Que si confesares con tu boca, ¿qué? Que Jesús es el Señor. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Y a qué se refiere con que Jesús es el Señor? Es que es el Señor del universo. Es que es el Señor creador de todas las cosas. ¿A eso se refiere? No, se refiere a que si tú haces a Jesús tu Señor, tu autoridad, tu gobernante, tu rey, tu príncipe, al cual tú estás dispuesto a obedecer en todo lo que Él te manda, ¿sí? Entonces este mismo, y si creyeres, ahí está otra vez la fe, si tú te arrepientes y tienes fe, ¿sí? El mismo Señor que fue levantado de los muertos por medio del Espíritu Santo, también te sucederá lo mismo a ti, para que venga salvación. Entonces, para poder entrar a la salvación, yo necesito arrepentimiento. Para poder acceder al reino, yo necesito arrepentimiento. Para yo poder acceder a la salvación, yo necesito arrepentimiento y fe. Dos condiciones que el Señor está poniendo en mi vida. Ahora, la fe, ¿cómo la adquiero? La fe viene por el oír de la palabra de Dios, pero no la lees. Nunca tienes tiempo para leer la palabra. Es más, ni siquiera te has comprado una Biblia.
Yo te recomiendo que te compres una Biblia. Está bien en tu teléfono, pero cuando se te acabe la carga, te quedaste sin Biblia. Está bien que seas muy electrónico, pero yo te recomiendo, mira, que traigas tu Biblia, que te compres tu Biblia y que la tengas en tu casa y que te pongas a leerla ahí. Es más fácil que la leas así, teniendo una Biblia así grandota. Cómprate una grandota. ¿Te acuerdas cuando te ibas a tomar y te gastabas la lana? Tráeme un whisky, tráeme un coñac. Y no te importaba lo que te gastabas. Ahora, ¿por qué te va a importar comprarte una Biblia grandota, de letra grandota, para que puedas ver bien la palabra de Dios? No importa que te cueste 1,000, 1,500, 2,000 pesos. Esto te va a traer más beneficio que cualquier otra cosa que antes te gastabas y que al final se volvió polvo. Tienes que comprar tu Biblia. Por favor, todos ustedes tienen que comprar su Biblia. Y cuando vengan, tráiganla. Ellos, echar la Biblia ahí, cargarla. Mejor en mi teléfono. Yo te recomiendo que lo hagas. Te recomiendo que compres esa Biblia. Si no la quieres cargar y traer acá, perfecto, pero en tu casa tenla ahí abierta en una mesita para que cada que llegues te acuerdes que tienes que leerla, porque la fe viene por el oír. No es por otra cosa, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. No hay otra forma de adquirir fe. Por donde le busque. No, yo tengo fe, pero nunca lees la Biblia. Yo no sé qué clase de fe tienes tú si nunca lees la Biblia. Por eso no todas las cosas te salen mal. Todo te sale chueco. Todo está torcido y luego te quejas de Dios. Es que Dios no me escucha, Dios no me contesta. Pues si tú no tienes comunión con Dios porque no te has arrepentido. Una persona que se ha arrepentido tiene comunión con Dios. ¿Están aquí? Sí. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿qué tienes que confesar con tu boca? Que Jesús es mi Señor. ¿Y lo confiesas? ¿Lo confiesas de veras? Porque cada vez que tú confieses que Jesús es tu Señor, tu testimonio tiene que cambiar delante de los hombres. ¿No es cierto? A veces tienes que ocultar que eres cristiano cuando la riegas. Oye, pues no que tú eres evangélico, no que tú eres cristiano, no que tú ibas a una iglesia, no que tú lees la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué la estás regando? Bueno, sí todavía, pero más o menos. Porque sabes que confesar a Jesús como el Señor de tu vida es confesar y dar testimonio de lo que Él hace, de lo que Él es, de lo que Él pide, de lo que Él demanda. Así que tú, en otras palabras, tienes que llevar la imagen de Jesús en tu vida. Lo que Él hizo, los actos, los frutos que Él tenía, tú los tienes que tener. Y solamente se accesa a esto a través de Él, arrepentimiento. Job capítulo 42, versículo 6. ¿Qué dice? Job 42, 6. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Jonás 3, 5 y 6. Jonás 3, 5 y 6. ¿Qué dice? Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Iban a ser destruidos. Ahí en Nínive iban a ser destruidos. Pero ¿saben? Se arrepintieron. Y el arrepentimiento, no, pues ya me arrepentí, pastor, pero no tiene ningún fruto. Ahí dice que se vistieron de saco de silicio y de ceniza, o sea, de ceniza. Es decir, que se despojaron de sus vestimentas, que traían bien pomposas, y se humillaron ante Dios. Entonces, para entrar al arrepentimiento se entra a través de la humillación. Debemos de humillarnos. Cuando Job se arrepintió, entró en humillación. Dejó todo lo pomposo y se metió con Dios en humillación. En ese momento ya no es, me voy a ensuciar el traje. Sino que a él no le importó y postrado en el suelo buscaba el rostro de Dios. ¿Cuántos de ustedes de veras buscan el rostro de Dios ahí postrados en el suelo? A veces no se quieren ni arrodillar, menos tirarse al suelo de panza. Yo he visto personas que cuando se arrodillan nada más inclinan una rodilla al suelo. Sí, porque no quiere. Y cuando se levanta está...
preocupados por la mancha que haya quedado en el pantalón. No, es que si me hinco, la punta de mis zapatos se arrugue y están carísimos. ¿Eso qué clase de humillación es esa? A veces la gente no se humilla. La gente no se quebranta. La gente no se arrepiente. La gente no cambia su manera de pensar. La gente quiere seguir viviendo igual, de la misma manera. Y la razón es porque cree que lo que está haciendo es correcto. No hay quien le diga la verdad. No hay quien lo confronte con la verdad. Nadie te confronta con la verdad quién tú eres. Tienes tiempo de conocer el Evangelio y sigues siendo una persona mala. Sigues siendo una persona de mal carácter. Vives airado todo el tiempo. Tu esposa te tiene miedo. Tus hijos te tienen miedo. Eres una mala mamá. Eres gritona, neurasténica, ofensiva. Todo el tiempo vives tan amargada, ofendiendo a tu esposo, echándole la culpa de quién tú eres, acusando a tus padres, acusando a alguien de quién tú eres, echándole la culpa a alguien de tus fracasos, de tus errores. Tú no te has arrepentido. Sigues defraudando, sigues robando, sigues mintiendo. A ti no te importa tu prójimo. ¿Ves que se muere? Pues sí, se murió, pues ya, se lo llevó patas de cabra. Tienes una actitud horrible. Tienes una actitud equivocada. ¿Por qué dices que eres cristiano y que Jesús es tu Señor? Si a ti no te importa ser de Jesús tu Señor, a nadie le predicas. Tienes años de conocer el Evangelio, a nadie le has dado testimonio, ni siquiera a tus familiares. Ahí en tu casa ni siquiera saben realmente ni conocen el Evangelio, porque tú no tienes el corazón para predicarles. Eres egoísta. Eres egoísta. Eres egoísta. Eres egoísta. Eres vanidoso. La vanidad, por todos lados te cabe. Por todos lados, por todos los poros de tu cuerpo te sale la vanidad. Te crees autosuficiente. Te crees indispensable. Porque cuando alguien no se ha arrepentido, se cree indispensable. Ah, sin mí no la van a armar. Sin mí no la van a hacer. Y te equivocas. Porque cuando se pensaba que Juan era indispensable, llegó otro que lo suplió. Cuando Elías quizás se sintió indispensable, llegó otro que lo suplió y fue Eliseo. Cuando Moisés pensó que era indispensable, llegó otro que era Josué y lo suplió. Porque dentro del reino, realmente todo el que cumple el propósito es indispensable. El que no lo cumple es una carga. Aquí es diferente. Una persona que no se ha arrepentido es una persona que no cambia su manera de pensar. Y al no cambiar su manera de pensar, tampoco cambia su manera de sentir. Y en ese sentir, tú tienes acciones y actitudes incorrectas dentro de tu corazón. No perdonas a nadie. Tú finges, no, pues yo no me meto con nadie en la iglesia. Yo voy a lo que voy al culto y yo me retiro. Pero no te quieres dar cuenta que tú tienes un problema en tu corazón. No sabes relacionarte con los demás. Que estás amargado. Estás amargada. Cuando una de las características de una persona que se ha arrepentido, y uno de los frutos, es que tiene gozo en su corazón. Eso lo vamos a ver en el segundo servicio. Los beneficios de un verdadero arrepentimiento. Así que tú piensa ahorita, pastor, es que de veras a veces ya no aguanto. Pastor, es que de veras es que es difícil lidiar con este o con esta. El que llega a Cristo tiene la habilidad
para poder lidiar con cualquier cosa, porque tiene la autoridad del Señor. Pero si no te llenas de Dios, no eres espiritual, no oras, no ayunas, no tienes una vida de obediencia en la palabra, no la lees, ¿qué autoridad tienes? Dime. ¿De dónde emana tu autoridad? Sigues siendo la misma persona. Ok, pastor, yo no tengo problemas. Fíjese que yo me llevo muy bien con mi esposa, muy bien con mis hijos, muy bien con mi familia. Perfecto, qué bueno. Porque lo traes como parte de tu entrenamiento en la vida. Pero ¿cuándo les has predicado de Cristo a ellos? ¿Cuándo les has hablado del amor de Dios? Nunca. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que tú no te has arrepentido. Porque no has hecho arrepentirse. Miren, muy sencillo y culmino con esto. Arrepentirse no es otra cosa sino aceptar a Jesús en mi corazón como Señor, y no solamente lo acepto como Salvador, sino a Jesús lo acepto como Señor y entonces muchos, el problema es que aceptan a Jesús como Salvador, pero no lo aceptan como Señor. Y qué bueno que aceptas a Jesús como Salvador, pero si no lo has aceptado como Señor, ahora te das cuenta por qué eres tan rebelde. ¿Se dan cuenta por qué son tan desobedientes? Porque solo aceptaron a Jesús como Salvador, pero no lo aceptaron como Señor de sus vidas. ¿Tú obedeces a tus padres? ¿Tú obedeces en tu casa como esposo y como esposa? ¿Tú obedeces como hijo? ¿Obedeces a tus patrones? ¿Obedeces a las autoridades? ¿Obedeces a tus pastores? O sea, ahí quiero que analices y veas, si tú eres obediente y sabes caminar bajo autoridad, entonces ya te sometiste bajo el señorío. Claro que estás caminando bajo el señorío del reino de nuestro Dios, porque una de las características de alguien que se ha arrepentido es que sabe sujetarse, sabe obedecer. No hay amenes. Por eso hay tantos con chapulines por todos lados. Nadie da cuentas de nada. Nadie se sujeta a nadie. Yo hago lo que quiero. Y por esa razón estás como estás. Si supieras sujetarte, si tan solo mujer obedecieras a tu esposito, las cosas cambiarían. Si tan solo varón te sujetaras a tu esposita. Y dale gracias a Dios que tienes a tu esposita, porque ella te sujeta. Porque si no andarías de locochón con tanta muchacha. Una mujer es una bendición porque esa mujer te sujeta. ¿Están aquí? Te sujeta y eso te evita andar de cosolino. Por eso cuando tu esposita te dice, mi amor, ¿dónde estuviste? Claro, mi amor, fíjate, salí en el camión, me subí al camión, 30 minutos, después 45. Cuéntale tu historia. Una persona arrepentida tiene gozo todo el tiempo. Así que no llega a casa con su cara de enfado para que la mujer no le pregunte. Muchos varones no crean que llegan a la casa enojados. Se hacen los enojados para que no les preguntes nada. ¿Verdad, Omar? ¿Verdad, Omar Soriano? Estemos de pie. El tema fue introducción, ¿qué? Al arrepentimiento. Por eso no abarcamos mucho. Y también no quiero dejarlos ir tarde, porque algunos ya los veo con cara de guarache, con cara de quesadilla, con cara de tamal, cara de atole. Por favor, vamos a practicar esto. El arrepentimiento es muy importante. Comienza con el cambio de mentalidad. Entonces voy a estudiar la palabra de Dios para saber cómo debo pensar de ahora en adelante. Ahí está la clave. No nos metamos, es que 7 métodos, 7 pasos, 35 formas de... No. Introducción es tan fácil. 2 cosas tengo que hacer.
Para cambiar mi mentalidad, necesito tener fe, necesito humillarme delante de Dios. Y para poder crecer en la fe, necesito leer la palabra de Dios. Y la otra cosa es, yo que no me sé sujetar, yo que no sé obedecer, yo que no sé caminar bajo autoridad, porque me gusta hacer mi regalada voluntad, porque soy independiente, voy a buscar de ahora en adelante el señorío de Cristo. Es decir, hago a Jesús Señor de mi vida. ¿Y qué voy a hacer? Lean los 4 evangelios, todo lo que puedan y todas las veces que puedan, para saber cómo deben de comportarse caminando bajo autoridad. Esa es la enseñanza de hoy. Así la resumimos de manera sencilla. ¿Están aquí?